luna llena bañaba el paisaje con su plateado resplandor, convirtiendo la noche en un cuadro de sombras y secretos. La vieja casona, que en su tiempo fue hogar de familias nobles y prósperas, ahora yacía abandonada a merced del tiempo y la oscuridad. Sus muros, aunque desgastados, todavía conservaban las cicatrices de una época de esplendor y opulencia. Frederick, un vampiro de ojos rojos y piel pálida como el mármol, había tomado posesión de la mansión recientemente, buscando un refugio que le permitiera satisfacer sus oscuros deseos. A medida que la noche avanzaba, el viento soplaba con más fuerza, llevando consigo las hojas secas y susurrando en el oído de Frederick palabras de muerte y destrucción. En el vestíbulo de la casona, el vampiro había erigido un altar de sangre, un monumento a sus depravados rituales. El altar estaba hecho de mármol blanco, pulido hasta alcanzar un brillo sobrenatural. En cada esquina, estatuas de criaturas perversas sostenían copas llenas del vital líquido mientras observaban con ojos de piedra el centro del altar, donde yacía una víctima, atada y temblorosa. El eco de los pasos de Frederick resonaba en la inmensidad del vestíbulo. Mientras se acercaba al altar, su capa negra ondeando tras de él, la víctima aterrorizada apenas podía respirar al darse cuenta de su inminente destino. A medida que Frederick se acercaba, las estatuas parecían cobrar vida, sus miradas fijas en el vampiro y la presa, como si estuvieran ansiosas por presenciar el derramamiento de sangre. Con una sonrisa malévola, Frederick extendió sus largos y delgados dedos hacia el cuello de la víctima, sintiendo el pulso acelerado que palpitaba bajo su fría piel. El vampiro saboreó con anticipación, sintiendo cómo su propia sed crecía con cada latido del corazón humano. El terror en los ojos de la víctima se intensificó a medida que Frederick abría la boca, revelando sus afilados colmillos. Justo antes de hincarlos en la piel suave y vulnerable, el vampiro se detuvo por un instante, disfrutando del miedo que emanaba de su presa. Entonces, de repente, un sonido estremecedor atravesó la noche. Frederick alzó la vista, alerta, sintiendo una presencia desconocida que lo acechaba en las sombras. Las estatuas también parecían inquietas, como si pudieran percibir el mismo peligro que acechaba a su amo. El tiempo parecía detenerse mientras Frederick y la víctima guardaban en silencio. La tensión en el aire era palpable. ¿Qué criatura de la noche osaría interrumpir el ritual del vampiro? La luz de la luna llena se filtraba tímidamente por aquel ventanal. Iluminaba el rostro de Fernanda, resaltando la belleza siniestra y etérea de la vampiresa. Su cabello negro como la noche caía en cascada sobre sus hombros, contrastando con la palidez de su piel. Frederick observaba con una sonrisa cruel, disfrutando del espectáculo de su creación, alimentándose de la presa. El grito desesperado de la víctima se disolvió en el aire, reemplazado por un silencio angustioso mientras Fernanda bebía su sangre con avidez. La fuerza vital del hombre se desvanecía rápidamente, sus ojos perdiendo brillo y su piel tornándose pálida y fría. El vampiro parecía rejuvenecer con cada sorbo, su figura emanando un poder oscuro y aterrador. Frederick no pudo resistirse más y se unió a la danza macabra, mordiendo el otro lado del cuello del hombre, bebiendo de la fuente que compartía con Fernanda. La víctima se deleitaba cada vez más, su vida desvaneciéndose mientras los dos vampiros se alimentaban de él. Cuando finalmente el último hálito de vida abandonó el cuerpo del hombre, Fernanda y Frederick levantaron la vista. Sus rostros cubiertos de sangre y sus ojos brillando con un fuego infernal habían saciado su sed por el momento. Pero la oscuridad que los habitaba nunca estaría completamente satisfecha. La casona parecía cobrar vida con la energía de aquel ritual sangriento. Las sombras bailaban en las paredes mientras las estatuas en el altar de sangre parecían sonreír con malicia. La luna, testigo silencioso de la macabra escena, se escondía detrás de una nube como si quisiera ocultar su rostro de la depravación que había presenciado. El viento seguía susurrando a través de las ramas de los árboles, llevando consigo las historias de horror que ahí sucedían, como un lamento que recorría la noche advirtiendo a los incautos de que el mal que había encontrado un nuevo refugio en aquel olvidado rincón del mundo. La luz de la luna, ahora velada por nubes oscuras, apenas penetraba en la lúgubre mansión. Fernanda, con su rostro manchado de sangre, acarició la mejilla de Frederick con la mano helada. Su sonrisa lasciva reflejaba la crueldad y la lujuria que ardía en sus ojos. Dispuesta a entregarse sobre el charco de sangre en el altar, se acercó a Frederick y lo besó apasionadamente, sintiendo el sabor metálico de la sangre aún en sus labios. Pero antes de que pudieran dejarse llevar por sus oscuros placeres, Frederick detuvo a Fernanda con un gesto autoritario. «Aún no es tiempo», le dijo, sus ojos fríos y calculadores explorando la penumbra que los rodeaba.
Primero debemos encargarnos de esos estúpidos pueblerinos. Sus instintos y sentidos sobrehumanos le habían advertido de la presencia de un grupo de curiosos aventureros que se acercaban a la casona, atraídos a la vez por rumores de horror y misterio que envolvían aquel lugar maldito. Frederick y Fernanda se apresuraron a asearse, limpiando con meticulosidad la sangre de sus rostros y manos. El tiempo apremiaba y no podían permitir que los intrusos descubrieran sus secretos o interrumpieran sus placeres. Con cada segundo que pasaba, la tensión crecía en la mansión como si las sombras mismas esperaran ansiosas el desenlace de aquel encuentro. Mientras tanto, los pueblerinos avanzaban a tientas por el oscuro sendero que conducía a la casona, armados con antorchas y una mezcla de valentía y temor. No sabían exactamente qué esperar, pero su curiosidad y la desesperación de proteger a sus seres queridos de un destino funesto los impulsaba hacia adelante. Cuando finalmente llegaron a la mansión, los intrépidos aventureros no pudieron evitar sentir un escalofrío recorriéndoles la espalda al contemplar la imponente estructura. Las sombras parecían moverse por sí solas y los susurros del viento en las ramas de los árboles sonaban como los lamentos de las almas perdidas. Fue entonces cuando Frederick y Fernanda, ahora aseados y con apariencia inofensiva, decidieron hacer su aparición en el vestíbulo de la casona como si surgieran de la misma oscuridad, sus rostros pálidos y enigmáticos mostrando una sonrisa irónica. Los pueblerinos, sorprendidos y aterrados, apenas pudieron articular palabra. Una nueva diversión estaba a punto de comenzar para aquellos malditos vampiros, y las vidas de aquellos desafortunados aventureros colgaban de un hilo en la insondable oscuridad de la mansión. El silencio sepulcral de la casona se vio interrumpida por el sonido de la aldaba en la puerta. 3 golpes se escucharon y anunciaban la llegada de los extraños. Frederick abrió la puerta. Su soberbio y frío porte contrastaba con la apariencia de aquellos hombres, con sus manos forjadas en el campo y rostros curtidos por el sol. Aquellas manos con uñas sucias portaban antorchas y el temor en sus ojos era evidente. Con palabras elegantes y corteses, el vampiro preguntó la causa de interrumpir su sueño. El anciano líder del grupo de los pueblerinos dijo que su hijo se había perdido y su rastro se dirigía a esa casona. Frederick supo de inmediato que se refería al muchacho al cual le había quitado la vida momentos antes, y una sonrisa malévola se dibujó en su rostro. Aquellos ojos reflejaron la luz de la luna, haciendo su presencia aún más espeluznante. Indicó a los pueblerinos que dejasen sus antorchas afuera y pasaran a la casona. Los hombres, llenos de temor pero impulsados por la esperanza de encontrar al muchacho, obedecieron y entraron a la mansión. Fernanda, que había estado observando en silencio desde las sombras, se deslizó detrás de ellos, cerrando la puerta con un estruendo que hizo estremecer a los visitantes. Los pueblerinos seguían a Frederick por los oscuros pasillos de la casona, sus pasos resonando en el vacío y sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos. Cada sombra, cada rincón parecía albergar horrores inimaginables y el miedo se apoderaba de ellos a medida que avanzaban. Mientras tanto, Fernanda se deslizaba entre las sombras, disfrutando de la tensión y el terror que se apoderaba de los intrusos. Su risa silenciosa y maliciosa retumbaba en los oídos de los pueblerinos como un susurro fantasmal, haciéndoles dudar de sus propios sentidos. Frederick, siempre el anfitrión cortés, condujo a los hombres hasta el vestíbulo donde había tenido lugar el ritual de sangre. Aunque había sido limpiado apresuradamente, el aire aún estaba cargado de una aura siniestra y opresiva. Los hombres miraron a su alrededor, sintiendo que algo estaba terriblemente mal, pero sin saber exactamente qué. Fue entonces cuando Frederick y Fernanda decidieron revelar sus verdaderas intenciones. Con una velocidad sobrenatural, rodearon al grupo de pueblerinos y los acorralaron. Los rostros pálidos y malignos de los vampiros se contorsionaron en sonrisas despiadadas mientras mostraban sus colmillos afilados y sedientos. Los gritos desesperados de los pueblerinos llenaron la noche, pero ya era demasiado tarde. La suerte estaba echada y el destino de aquellos desafortunados hombres estaba sellado en la garra de los vampiros. En un movimiento rápido y despiadado, Frederick arrancó la vida de los 2 acompañantes del anciano, dejándolo vivo únicamente para prolongar su sufrimiento. Fernanda, por su parte, mostraba su crueldad de una manera aún más macabra. Con una diabólica sonrisa, alzó algo en su mano. Era la cabeza de aquel muchacho, el hijo perdido del anciano. El viejo lo reconoció de inmediato y su cara de pavor se hizo presente. Sus ojos parecían salir de sus cuencas y su rostro se tensó de tal manera que parecía inmóvil. Su corazón latía con fuerza, amenazando con salirse de su pecho mientras el miedo y la ira se mezclaban en un horror indescriptible que se apoderaba de él. Trató de incorporarse, pero sus piernas no respondían. Traicionadas por el terror y la desesperación, ante sus pies yacían los cadáveres de sus 2 hijos mayores, y frente a él,
aquella maldita mujer sosteniendo la cabeza de su hijo más pequeño como un grotesco trofeo. Frederick y Fernanda se deleitaban con el sufrimiento del anciano, saboreando su desesperación y su impotencia. La casona se había convertido en un escenario de pesadilla donde la maldad y la crueldad reinaban sin oposición. Sin embargo, en ese momento de triunfo y despiadada crueldad, los vampiros no se dieron cuenta de que su arrogancia sería su perdición. En su desdén por los humanos y su sed de sangre habían subestimado a aquel anciano y su capacidad para enfrentarse al horror. Reuniendo sus últimas fuerzas y aprovechando la distracción de los vampiros, el anciano logró tomar una de las antorchas que había dejado en la entrada. Con un grito lleno de rabia y determinación se abalanzó sobre los vampiros, prendiendo fuego a sus ropajes y a los alrededores del vestíbulo. El fuego se propagó rápidamente por la casona, alimentado por la madera vieja y seca y por el aire viciado. Frederick y Fernanda gritaron de agonía mientras las llamas consumían sus cuerpos y la luz del fuego iluminaba sus rostros torcidos de dolor. El anciano, sabiendo que no tenía escapatoria, se dejó caer al suelo rodeado por el fuego y las sombras. En sus últimos momentos sintió una extraña paz y satisfacción al saber que, aunque él no sobreviviría, había logrado vengar a sus hijos y acabar con el reinado del terror de aquellos seres malignos. Sin embargo, en medio de las cenizas y los restos de la casona, dos cuerpos deformes y carbonizados emergieron lentamente. Las llamas habían dejado su huella en Frederick y Fernanda, pero no habían sido suficientes para acabar con ellos. Estos vampiros, cuya maldad y sed de sangre no conocían límites, habían sobrevivido a la conflagración. Arrastrándose hacia el anciano, mostraron sus colmillos que brillaban a la luz de la luna y se alimentaron de nuevo esa noche. La sangre del valiente anciano que había intentado destruirlos no fue suficiente para saciar su sed insaciable. La luz de la luna brillaba sobre el cadáver del anciano tendido en el suelo, un triste testimonio del sacrificio que había hecho en un intento desesperado por poner fin al reinado de terror de los vampiros. Mientras tanto, en la oscuridad, las sombras de Frederick y Fernanda se mezclaban y se desvanecían, fundiéndose en la penumbra de la noche.